Bienvenido a la película Nibiru. Lo que estás a punto de ver es una fusión de las primeras 3 partes de la épica sumeria, con unos minutos adicionales de metraje nunca antes visto también. Aunque la épica sumeria no está terminada, esta colección aquí sirve como base para todo lo que sigue. Y sentimos que juntarlo en esta película haría más fácil asimilar la historia y las teorías sin tener que pasar por múltiples videos. Como nota final, todo este video que verás fue creado por un equipo muy reducido. Seguimos trabajando duro para crear más contenido como este para tu disfrute. Si te gustó el video y quieres renovar la energía amorosa en tu vida, visita nuestra tienda espiritual y conoce Patch Tarot, el libro de Patch y el libro del espíritu. También contamos con otras cosas geniales, todas hechas por nosotros mismos. Nuestro objetivo es construir un equipo que nos permita continuar creando estos videos sin cesar. Gracias a su increíble apoyo, podemos compartir esto con ustedes ahora. Muchas gracias nuevamente, y por favor disfruten de la maravillosa experiencia de ver Nibiru, los orígenes secretos de nuestro mundo. Para hablar sobre la naturaleza del universo y discutir preguntas como si tiene un principio o un fin, tienes que tener claro qué es una teoría científica. Tomaré la visión simplista de que una teoría es solo un modelo del universo, o una parte restringida de él, y un conjunto de reglas que relacionan cantidades en el modelo con las observaciones que hacemos. Existe solo en nuestras mentes y no tiene ninguna otra realidad, sea lo que sea que eso signifique. Una teoría es una buena teoría si satisface 2 requisitos. Debe describir con precisión una gran clase de observaciones en base a un modelo que contiene solo unos pocos elementos arbitrarios y debe hacer predicciones definidas sobre los resultados de observaciones futuras. Cuando el fallecido profesor Stephen Hawking escribió eso, se refería a una teoría científica sobre las leyes de la física, química, biología u otro proceso natural del universo. Por otro lado, una teoría histórica se define como un concepto con varios usos. A menudo, los investigadores proporcionarán una teoría sobre eventos y conexiones históricas, una impresión preconcebida, ordenada del fenómeno a ser estudiado. En este contexto, teoría e hipótesis son sinónimos. Así que lo que estás a punto de presenciar es solo eso, una teoría histórica, una hipótesis sobre la forma en que puede haberse desarrollado la historia humana. Es una teoría sobre nuestro origen y posible destino. Esta información no surge injustificada y de la nada, sino que se basa en innumerables horas de investigación, traducción, interpretación y discusión entre historiadores, arqueólogos, lingüistas, antropólogos e incluso científicos planetarios. A lo largo de esta función haremos referencia a artículos científicos y descubrimientos que se citarán en pantalla con uno de estos pequeños en el momento de la afirmación. Hemos incluido un enlace a todas nuestras fuentes en los comentarios del autor y en los créditos finales por si no los viste. Como escribió el profesor Hawking, esta teoría que presentamos existe finalmente solo en nuestras mentes. Lo que hagamos con esta teoría, ideas, información e historia depende totalmente de cada uno de nosotros. Añade un grano de sal del Himalaya o una pizca de pimienta, según tu preferencia. Solo recuerda, ten tu propia experiencia y haz que sea grandiosa. El año es 1847.
Un joven arqueólogo llamado Austin Henry Layard estaba a lo Indiana Jones por las antiguas ruinas de Mesopotamia, donde identificó correctamente y por lo tanto descubrió la antigua ciudad-estado asiria de Nínive, en un área ahora conocida como Irak. En un descubrimiento absolutamente increíble, encontró 22.000 tablillas de arcilla escondidas en las profundidades de la ciudad. Estas tablillas contenían cuneiforme, que hoy en día es uno de, si no el sistema de escritura más antiguo conocido por el hombre, creado por los sumerios hace 6.000 años. Con el paso de los años, se encontraron y excavaron más ciudades históricas antiguas. Muchos de los museos del mundo ahora cuentan entre sus exhibiciones más preciadas las puertas ceremoniales, toros alados, carros, herramientas, utensilios, joyas, estatuas y otros objetos que han sido desenterrados de los montículos que son Asiria y Babilonia. Pero los verdaderos tesoros de estos reinos eran sus registros escritos. Desde el momento de ese descubrimiento, hemos creído que la primera verdadera civilización de toda la humanidad surgió en Sumeria mesopotámica, ubicada en el actual Irak hace alrededor de 6.000 años. Esto ahora está siendo desafiado por el descubrimiento de Göbekli Tepe, un sitio mucho más antiguo que data de hace casi 11.000 años. Sin embargo, esta es una conversación que vamos a guardar para un poco más tarde. Ahora, Sumer se traduce como la tierra de los reyes civilizados y su cultura explotó en la escena prácticamente de la noche a la mañana, convirtiéndose en la cuna de la civilización humana. Permíteme un momento para aclarar que, aunque el consenso general es que Sumer es la civilización más antigua, esto no sugiere que no veamos signos de civilización apareciendo en otros lugares del mundo en y alrededor del mismo periodo de tiempo. Y realmente todo depende de cómo queramos definir la palabra civilización. Vemos signos de agricultura en Mesopotamia, Egipto, India e incluso Mesoamérica miles de años antes del surgimiento de las civilizaciones sumerias y adyacentes. Nos enfocamos en los sumerios hoy debido a la abundante información disponible sobre esta civilización. Además, porque la mayoría de sus historias religiosas han jugado un papel sustancial en el establecimiento de algunas de las religiones más grandes del mundo actualmente. Nuestra investigación ha revelado numerosas conexiones entre muchas culturas antiguas del mundo. Aunque nuestro enfoque inicial está principalmente en los sumerios, también exploraremos otras civilizaciones antiguas relevantes para la conversación a lo largo de esta presentación. Investigar los artefactos de Sumeria es muy interesante, ya que albergan una larga lista de primeros hallazgos arqueológicos para la humanidad. Entre estos hallazgos se encuentran las primeras escuelas, los primeros historiadores, los primeros métodos de escritura, la primera biblioteca, los primeros médicos y farmacopea, la primera agricultura y almanaque de agricultores, la primera notación musical, la primera legislatura bicameral y los primeros impuestos. El código legal sumerio, también un primero, incluía protección para las mujeres divorciadas, así como controles de precios en alimentos y alquileres de carros. También vemos la invención de la rueda, el carro, el velero y el arado. También inventaron nuestra medida estándar de tiempo. El concepto de 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora y el reloj de 12 a 24 horas comenzó con los sumerios. También desarrollaron los primeros sistemas astronómicos y astrológicos, los primeros mapas y cartografía y las primeras matemáticas. También parecen haber inventado la cerveza, con arqueólogos encontrando un poema sumerio de 3.900 años de antigüedad en honor a Ninkasi, la diosa de la cerveza, que también contiene la receta de cerveza más antigua que se conserva. Finalmente, si juntas todo esto, obtienes la primera civilización urbana de la historia. Sin embargo, el descubrimiento más significativo de todo esto fue encontrar que su religión y sistema de creencias influyeron en todos los que siguieron, donde incluso hoy encontramos el épico relato de la creación sumeria filtrado a través de las edades y en el Antiguo Testamento, haciendo que las leyendas sumerias parezcan ser el código fuente de muchas de las religiones del mundo hoy en día. Un ejemplo de esto se puede encontrar con las epopeyas de Gilgamesh, Ziusudra y Atrahasis, cada una de ellas antiguas historias poéticas, que esencialmente describen el diluvio del Antiguo Testamento, pero transcritas mucho antes de que Noé fuera jamás escrito.
Las tablillas cuneiformes de Sumeria contienen inscripciones de una magnitud tremenda que abarcan relatos cosmológicos, poemas épicos, historias de reyes, registros de templos, contratos comerciales, registros de matrimonio y divorcio, tablas astronómicas, pronósticos astrológicos, fórmulas matemáticas, listas geográficas, textos escolares de gramática y vocabulario, y no menos importante, textos que tratan sobre los nombres, genealogías, epítetos, hazañas, poderes y deberes de los dioses. Ahora, es importante saber que si estamos discutiendo estos registros sumerios, la verdad es que hay una gran cantidad de escritos y relatos disponibles de varias generaciones en el tiempo. Tenías a los sumerios, la civilización original, que luego se extendió y desarrolló en los acadios, los asirios, los babilonios y finalmente los caldeos. Estas tabletas a las que hacemos referencia generalmente fueron escritas entre 2700 y 1600 a.C. Y parece que muchas fueron traducidas o son relatos culturales de historias más antiguas. Entre todas las tabletas de Sumeria que se han desenterrado, hay una gran cantidad de variaciones y relatos de estas historias antiguas, que describen a las deidades mitológicas que crearon el mundo y a las personas que viven en él. En realidad, puede ser muy confuso aprender sobre estas deidades, porque hay una serie de contradicciones entre los relatos debido a cuántas culturas adoptaron las historias y las adaptaron a sus necesidades. La Enciclopedia de Historia Antigua escribe: todas estas aparentes contradicciones provienen de la larga historia de Mesopotamia y las diferentes culturas que adoptaron a los dioses sumerios y los hicieron suyos con adiciones y alteraciones a sus historias. A veces, estos cambios amplían o continúan historias más antiguas, pero a menudo diferentes escribas en varias épocas simplemente reescribieron los cuentos para adaptarlos a sus propósitos. En nuestro libro recién publicado, El Libro del Espíritu, analizamos las posibles interpretaciones de cómo estas antiguas culturas describían a sus dioses. Usualmente, se interpretan de diversas formas. La interpretación más socialmente aceptable hoy en día generalmente es que estos dioses son fuerzas de la naturaleza o aspectos de la vida como la noche y el día, el nacimiento y la muerte, o el sol y la luna. A menudo también hay momentos específicos en los que los sumerios hacen referencia a planetas o constelaciones como Júpiter o Mercurio o incluso las Pléyades, que para el registro fue uno de los cúmulos de estrellas más significativos y adorados en todo Sumeria. Sin embargo, y generalmente la teoría menos aceptada en la academia moderna, es que estos dioses representaban a seres físicos reales llamados los Anunnaki, supuestamente del planeta Nibiru, quienes eran mucho más tecnológicamente avanzados que nosotros y que estuvieron involucrados en la creación de la raza humana. Esta idea se ha vuelto muy popular desde que la historia salió por primera vez en los años 70 y especialmente en los últimos 10 años aproximadamente, gracias a Internet y a un creciente interés en estos temas. Para identificar si hay alguna evidencia sustentada para estas afirmaciones, vamos a comenzar mirando la epopeya de la creación sumeria. Ahora, esta versión de la historia es muy simple porque en realidad no tenemos mucha información con la que trabajar. Esto se debe a que muchas de las tabletas se rompieron con el tiempo y también porque las historias cambiaron a lo largo de las generaciones, como ya vimos antes. Pero dicho esto, echemos un vistazo y veamos qué podemos descubrir sobre lo que los sumerios creían respecto a la creación de todo, según lo interpretado y reconstruido por varios historiadores y académicos a lo largo de la historia. La epopeya de la creación sumeria comienza con la diosa madre primordial llamada Namu, quien muchos sugieren representa la fuerza creativa detrás de todo el universo mismo. Ella era la diosa Se que da a luz a los primeros dioses reales. Estos son An y Ki, el cielo y la tierra, que generalmente se interpretan como un solo ser, Anki. Algunas interpretaciones afirman que empezaron siendo dos. En cualquier caso, An y Ki o Anki dan a luz a un hijo llamado Enlil, el dios del aire. Enlil divide a An y Ki en dos, insinuando que eran singulares, separando los cielos y la tierra. Finalmente, Namu y An crean a Enki, quien es el dios del agua y también el dios de la sabiduría, la travesura, las artesanías y la creación. En este momento, debo mencionar que existe cierta discrepancia sobre el orden en este árbol genealógico. Aunque Enlil es considerado en la mayoría de las tradiciones como el primogénito de An, también vemos versiones donde Enki es el primogénito. Finalmente, no afecta demasiado la historia, pero consideré relevante mencionarlo.
Este panteón luego continúa creando un número de otros dioses y diosas, como Utu y Nana, el sol y la luna, e Inanna, la gran diosa del cielo y la tierra. Inanna es un personaje particularmente interesante en estas antiguas historias, en un punto llegando a ser la deidad más venerada en el panteón sumerio. Uno de sus parábolas, El descenso de Inanna, se considera una obra maestra literaria de 5500 años, y volveremos a esta historia más adelante en la épica sumeria. Ahora, mientras hay una serie de parábolas que involucran interacciones entre todas estas deidades y muchos más dioses que ni siquiera vamos a mencionar hoy, gran parte de la épica de la creación sumeria gira en torno a estos tres personajes originales, An, Enlil y Enki, quienes de alguna manera formaron su propia Santísima Trinidad en cierto sentido. En estas historias, eventualmente Namu tiene una idea y habla con Enki, haciéndole crear a los seres humanos para ayudar a los dioses en su trabajo, y en otras narraciones, quizás incluso más comunes de la historia, fue idea de Enlil, quien le contó a Namu sobre ella, quien luego le dio la tarea a Enki. Esto, en esencia, es la idea básica de la épica original de la creación sumeria. Debido a la transmisión de historias a lo largo del tiempo y al daño en muchas tablillas, varios detalles de esta historia de la creación que examinamos permanecen como un misterio. Ahora, podrías estar pensando, Hipach, no estoy seguro de ver el paralelismo entre lo que acabas de compartir y la Biblia. ¿Estás seguro de que estos están relacionados? Y la respuesta es absolutamente sin embargo. Para ver cómo pasamos de esto a esto, tenemos que mirar las historias en medio y ver cómo se desarrolla esta cadena de aquí a aquí. El medio de la historia entre estos dos se encuentra en la épica de la creación babilónica, de la cual existe hoy en día una narración mucho más completa. En esta historia se relaciona a Namu con la diosa madre llamada Tiamat y a Enlil con un ser llamado Marduk. Sin embargo, como pronto verás, hay diferencias significativas en la forma en que estas diosas son retratadas en la literatura. Las cosas están por ponerse muy interesantes. El épico babilónico de la creación comienza con el dios y la diosa primordiales, Apsu y Tiamat. Estos dos se describen como el dios del agua dulce y la diosa del agua salada, lo que comúnmente se interpreta no como agua física, sino como sustancia primordial en el universo temprano. Sin embargo, a veces se ve a Apsu como los acuíferos de agua dulce debajo de Mesopotamia y a Tiamat como el mar de agua salada. En la historia, Apsu también tiene un visir cuyo nombre es Mumu. Juntos, Apsu y Tiamat mezclan sus aguas y crean dos deidades, Lamu y Lahamu. Mientras crecen, surgen dos deidades más, Anshar y Kishar, quienes destacan sobre las primeras. Anshar y Kishar crean a Anu, un dios poderoso que engendra a Ea. Tanto Anu como Ea son los mismos seres que An y Enki de la historia anterior. Todos estos hijos recién creados hacen un montón de ruido y problemas, surgiendo de un lado a otro y perturbando el vientre de Tiamat. Hasta Apsu cree en su conducta. Es repugnante. Apsu declara que destruirá a los niños para terminar con sus molestos comportamientos. Tiamat le pide a Apsu que no mate a sus hijos y que tenga paciencia con ellos, ya que está muy molesta por su intención. Mumu, por otro lado, es muy solidario y alentador con el plan de Apsu. Estos niños se enteran de la intención de Apsu. Con miedo a una muerte inminente, los niños acuden a uno de los suyos, el ingenioso Ea, quien realiza un poco de magia para que Apsu caiga en un sueño eterno, sometiendo todo su poder y efectivamente matándolo. Luego Ea encadena a Mumu como prisionero y toma el trono de Apsu. Nombra su nueva cámara del rey en honor a Apsu, y es aquí donde él y su esposa Damkina, quien a menudo se relaciona con Ki de la historia sumeria original, dan a luz a un nuevo dios llamado Marduk. Marduk es un personaje muy interesante, ya que se dice que era muy varonil con una divinidad notable. También se dice que tenía 4 ojos y 4 oídos y que respiraba fuego cuando movía sus labios. Hola. Anu también le otorga a Marduk los 4 vientos. Y por el poder de los 4 vientos, se envía una ola de intención hacia Tiamat para causarle molestia y frustración. Poco después de esto, los dioses le dicen a Tiamat que cuando su esposo fue asesinado, ella no hizo nada y ahora ella también será castigada. El resultado de esto es que Tiamat convoca a un pequeño ejército de 11 monstruos y dragones a su alrededor.
todos con nombres muy curiosos. Estaban la serpiente venenosa, la gran bestia desgastada, la serpiente exaltada, la serpiente furiosa, el peludo, el gran dragón, el león enloquecido, el hombre escorpión, las tormentas violentas, el hombre pez y el hombre toro. Además de estos 11 estaba su consorte, Kingu, quien se convierte en su general principal. Tiamat le da algo llamado la tablilla de los destinos, que es un objeto que confiere al portador la autoridad suprema como gobernante del universo. Kingu aconseja a Tiamat que destruya a sus hijos, quienes parecen conspirar contra ella. Y en su dolor por la pérdida de su esposo y su ira hacia sus hijos, ella se convierte en la antagonista de la historia. En muchas interpretaciones de las tabletas, Tiamat se transforma en un gran dragón marino. Ea habla con Anshar y pide consejo. Y Anshar básicamente dice: Ea, tú lo empezaste, mataste a su esposo y la hiciste enfadar mucho. Asume la responsabilidad de tus acciones y háblale. Intenta ayudarla a calmarse. Ea responde explicando que no sentía que tuviera mucha opción porque todos ellos serían destruidos de lo contrario. Pero él toma el consejo de Anshar. Ea intenta hablar con Tiamat, pero se retira rápidamente porque su fuerza es demasiado poderosa y ella está llena de temor, incapaz de escuchar su súplica. Anshar envía a Anu para repetir la acción. Anu hace lo que su padre le pide, pero encuentra que la magia de Tiamat es demasiado para él y también se retira. Pronto se da cuenta de que solo una persona puede salvar el día, por lo que Ea convoca a Marduk a sus cámaras y le pide que vaya a ver a Anshar. Cuando Marduk ve a Ansar, Marduk comprende lo que se necesita de él y acepta poner fin a la furia de Tiamat. Pero a cambio, pide que se le nombre el rey de los dioses cuando todo termine. Ansar envía a su visir, cuyo nombre es Gaga, para informar a Lamu y la Hamu de este desarrollo, quienes convocan un consejo de dioses y, sobre cerveza y pasteles, discuten y aceptan la solicitud de Marduk. Así Marduk se alista para la batalla. Marduk se arma con una serie de armas, una red, un arco con algunas flechas, un garrote, y además de sus 4 vientos, también crea 3 más: el viento malvado, la tormenta de polvo y la tempestad. También lleva consigo la inundación de la tormenta, su arma más poderosa, y monta un carro de tormenta irresistible que es tirado por 4 corceles: el destructor, el despiadado, el pisoteador y el veloz. Al acercarse a Tiamat, Marduk observó a Kingu y su brillante tablilla de destinos. Al mirar, la determinación de Marduk cayó y vaciló. Muchos de sus ayudantes divinos que marchaban junto a él vieron al guerrero y su visión se ensombreció, dudaban poder vencerlo. Reuniendo su valor, Marduk lanza la inundación de la tormenta a Tiamat y grita algo parecido a: Tiamat, ¿por qué eres agresiva y arrogante? ¿Y te esfuerzas por provocar la batalla? Contra todos los dioses has agitado y establecido problemas. Despliega tus tropas. Asegura tus armas. Tú y yo tomaremos nuestra posición y lucharemos. Al escuchar esto, Tiamat enloqueció. Comenzó una gran batalla celestial. Cuando Marduk se acerca lo suficiente a Tiamat, primero la atrapa en su red, luego lanza el viento malvado a su cara, quien abre la boca para tragárselo, pero no puede y mantiene su boca abierta. Luego dispara una flecha a su vientre que atraviesa sus entrañas y extingue su vida. Marduk luego ata a su pequeño ejército, que ahora se acobarda de miedo, y recupera la tabla de los destinos de Kingu. Luego regresa a Tiamat y con su despiadado club aplasta su cabeza y luego la corta en 2. Una mitad de su cuerpo se usa para crear la tierra y la otra para crear los cielos. Luego de esto, Marduk es coronado rey de los dioses. Ubica a 600 dioses en la tierra y 300 en los cielos. Y la ciudad de Babilonia es creada en su honor y los otros dioses lo alaban. Marduk concibe el deseo de realizar cosas ingeniosas y anuncia que utilizando sangre divina creará un nuevo ser llamado hombre, quien continuará la obra de los dioses para que todos puedan descansar y estar en paz. Ea propone que se utilice la sangre de uno de los dioses guerreros derrotados de Tiamat, y así Marduk pregunta a los dioses quién hizo que Tiamat se rebelara e instigara la guerra. Los dioses responden que fue Kingu, y entonces lo traen, lo atan y lo matan.
Ea y su esposa, la diosa del nacimiento, mezclaron la sangre de Kingu con arcilla de la tierra para crear a los humanos. Ea no quiere hacerlos exactamente como los dioses, pero les da muchas habilidades y rasgos, pero retiene la inmortalidad. Sobre ellos, Marduk impone trabajo, ordenando que sirvan a los dioses con su trabajo en los campos y ciudades, y proporcionen ofrendas y adoración regularmente. Nuestra historia llega a un gran final y termina con Marduk recibiendo 50 nombres con los que se le puede adorar y recordando a la gente que contra Marduk nadie más puede enfrentarlo porque él es el supremo gobernante del universo. Ahora, la historia que acabamos de ver está escrita en detalle excepcional en una serie de tabletas llamadas Enuma Elish, de las cuales varias traducciones principales están disponibles en línea para cualquiera que esté interesado en leerlas. La historia comienza de una manera muy similar a la edición sumeria que discutimos anteriormente con Namu. Sin embargo, el Enuma Elish se expande aún más, llevando la historia a una batalla aterradora y el surgimiento de un nuevo poder masculino muy fuerte. Esta historia ganó prominencia en Babilonia a lo largo del tiempo, y como se menciona en la historia, se utiliza para explicar el origen de Babilonia. Esta historia influyó incluso en la creación de la Biblia. Ahora, podrías estar pensando, espera, no hay manera de que haya esta batalla épica en la Biblia. Sin embargo, en el Salmo, en medio de Dios, ordenando el mar y la tierra seca, estableciendo el sol, la luna, las estrellas y las estaciones, también está destruyendo monstruos marinos. Sin embargo, Dios, mi rey, es desde antiguo, trabajando la salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Rompiste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas. Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste como alimento para las criaturas del desierto. Tunnu. Sí, peleando contra dragones marinos, tal como se menciona en la Biblia. También podemos notar una curiosa correlación con la Biblia debido a que a Marduk se le otorgan 50 nombres sagrados, muchos de los cuales siguen una convención de nombres similar a los de Dios encontrados en la Biblia. Por ejemplo, donde en hebreo va Yahweh y luego Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, Yahweh Nisi, y así sucesivamente, los 50 nombres de Marduk también le dan un título y luego continúan expandiéndolo varias veces antes de repetir este patrón con otro título, como Tutu, Tutu Siokina, Tutu Siku, Tutu Agaku, y así sucesivamente. Finalmente, la pregunta sigue siendo, ¿qué significa todo esto y qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué nos importa? Ahora, anteriormente, observamos las diversas posibles interpretaciones del título dioses como planetas, personas o fuerzas de la naturaleza. Al investigar los antiguos registros sumerios y babilonios, la verdad honesta es que hoy en día realmente no entendemos exactamente a qué se referían, aunque hay algunas teorías populares al respecto. Para muchos académicos, esta historia es una alegoría sobre cómo se formó el universo a partir de la sustancia primordial de la creación. Se ve como un triunfo del orden sobre el caos y la luz sobre la oscuridad. Se ha observado como una parábola del ascenso de Babilonia en la cultura babilónica sobre el antiguo modelo sumerio de civilización. Además, este cuento se puede entender como una ilustración del concepto de vida como cambio perpetuo. En este mito, los antiguos dioses estáticos en la historia son reemplazados por los dioses más jóvenes y dinámicos, que luego introdujeron el concepto de cambio y mutabilidad al universo a través de la creación de seres mortales que están sujetos a la muerte. Se encomienda a estas criaturas ayudar a los dioses a mantener su creación, y así, aunque ellos mismos no son eternos, juegan un papel integral en la obra de los dioses. Otros eruditos que interpretan estas historias de manera más metafórica sugieren que la gran batalla celestial explica el pecado original de una forma diferente a la que conocemos, porque los humanos son creados a partir de la sangre del rey Kingu asesinado, quien era el guerrero principal para Tiamat, representando el caos primordial y una fuerza de mal poderoso. Debido a esto, los humanos tienen la capacidad para el mal, y esta historia fue una de las formas en que la humanidad primitiva entendió esto. Y personalmente, también vemos una gran correlación entre esta historia y el árbol de la vida cabalístico. En el principio estaban Apsu y Tiamat, quienes, si correlacionamos las historias, surgieron de Namu.
Luego, tenemos la creación de 6 deidades en pares de 2, lo que crea estos opuestos emparejados a lo largo del lado izquierdo y derecho del árbol, llevándonos hasta el fondo. En la lucha resultante por el dominio y la armonización de todo el árbol o la totalidad de la creación, Marduk gana, creando el centro de Tiferet. Hay otras formas de posicionar a estos personajes en relación con el árbol, como poner a Apsu arriba y a Tiamat abajo, ya que ella es la tierra y los otros dioses se crean entre ellos. Esto es, por supuesto, solo una curiosa reflexión nuestra, pero una correlación muy interesante. Ahora, este podría ser muy bien el final de la historia, que estos mitos antiguos están impregnados de metáforas e ideas que reflejan la conciencia humana, y eso es todo. No obstante, en el último medio siglo emergió un nuevo concepto sobre el significado de la historia. Esta nueva narración sugería que, de hecho, la historia era un poco de un código secreto, una historia con pistas aludiendo a algo que realmente sucedió en la historia. Esta historia tiene colisiones planetarias, astronautas extraterrestres y mucho más. Cuando se reveló esta narración, fue una de las primeras veces que el mundo mostró verdadero interés en estas tabletas. Y esta historia solo surgió porque un joven se obsesionó con una pregunta ardiente. A principios de los años 20, un joven llamado Zacarías Sitchin se encontraba en la escuela escuchando a su maestro leer la Biblia. Fue en Génesis 6 que escuchó a su maestro decir: había gigantes en la tierra en aquellos días. A lo que Zacarías levantó la mano y preguntó: ¿por qué dices gigantes? El hebreo más antiguo dice Nefilim. ¿Quiénes son los Nefilim? Su maestro respondió: siéntate, Zacarías, no cuestionas la Biblia. Y así comenzó. ¿Quiénes son los Nefilim? Se convirtió en esta pregunta obsesiva, ardiente en la mente de este joven inspirado. Tras su experiencia con su maestro, Zacarías se dio cuenta de que siempre había tenido plena fe en la Biblia. Lo que estaba cuestionando era la traducción de la Biblia y las interpretaciones individuales de esa traducción. Al no poder pedir ayuda a sus maestros, decidió tomar las cosas en sus propias manos. Al crecer, buscó respuestas y pronto aprendió sobre el descubrimiento de las tablillas sumerias. Fue aquí donde Zacarías encontró los orígenes del Antiguo Testamento, junto con un gran volumen de obras de apoyo que nunca llegaron a la versión oficial de la Biblia. Se dio cuenta de que para entender la respuesta a esta pregunta de los Nefilim, tendría que aprender el cuneiforme sumerio. Esto comenzó el viaje de toda la vida de Zacarías, dedicado a leer y descifrar el significado dentro de los textos y la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son los Nefilim? En 1976, Sitchin lanzó su primer libro, El 12º planeta, que conmocionó al mundo con lo que había encontrado en sus años, con las tablillas, y comenzó a unir a las personas en torno a una nueva idea de la historia de la Tierra. Para 1998 había completado las Crónicas de la Tierra con el Código Cósmico y luego lanzó numerosos otros libros hasta su fallecimiento en 2010. Para él, fue superado con una interpretación de las tablillas que creía que intentaba explicar una serie de eventos físicos reales que ocurrieron en nuestra historia y explicar la razón por la que las cosas son como son en nuestro sistema solar y en nuestro planeta hoy. Por supuesto, muchos críticos han planteado que Sitchin, aunque puede haber sentado muchas bases aquí para la discusión de las tablillas, también agregó y embelleció bastante la historia con sus propias teorías e ideas, a veces sacando conclusiones que otros no pudieron encontrar escritas en las antiguas tablillas. Sin embargo, siguiendo las interpretaciones de Sitchin, encontramos varias correlaciones notables, tanto en nuestro sistema solar, en nuestro planeta, e incluso en nuestro propio ácido desoxirribonucleico, que simplemente no pueden ser ignoradas. Como siempre, viva su propia experiencia mientras seguimos esta historia. Incluso si no crees que esto sea un hecho histórico, puedes disfrutarlo por la fascinante historia que es. Ahora, exploremos una de las interpretaciones más únicas de esta gran batalla celestial y veamos realmente si resiste el escrutinio científico hoy en día. Para discutir esta teoría, comenzamos explorando cómo se forma un sistema solar. Aún existen numerosos enigmas científicos sobre el origen de los sistemas solares. Y hoy hay dos modelos principales que vamos a examinar. El primero que revisaremos es el modelo estándar actual, que es el consenso general en la mayoría de los círculos científicos hoy en día.
Luego, analizaremos la teoría del universo eléctrico, que ofrece una interpretación distinta sobre la formación de los sistemas solares, siendo muy interesante al respecto. Comenzando con el modelo estándar, hoy se cree que una estrella nace en la inmensidad de los brazos de una galaxia, cuando una gran colección de polvo y gas cósmico se comprime por la gravedad en un punto singular. Compuesto de polvo y gas cada vez más comprimidos, comienza a emitir una gran cantidad de luz y calor y termina creando un gran disco que gira en espiral a su alrededor. En el disco nublado, los grumos de polvo se calientan velozmente hasta formar gotas de roca fundida, los bloques fundamentales del sistema solar. Mientras giran alrededor de la estrella en formación, estos grumos de materia comienzan a fusionarse y crecer en cuerpos cada vez más grandes, que forman la base de asteroides y planetas. En algún momento durante este desarrollo, la protoestrella sufre una fusión e ignición, convirtiéndose en una estrella bebé que emite una cantidad tremenda de algo llamado viento solar, expulsando la nube de polvo, dejando solo la materia sólida y más densa, que continúa fusionándose y formándose en planetas hasta que se convierten en los cuerpos celestes de un sistema solar. Una cosa curiosa que debemos mencionar es que hay un gran misterio sobre cómo llegó aquí nuestro planeta acuático, porque en la formación temprana del sistema solar se cree que sería demasiado caliente para que el agua no se evaporara y fuera expulsada con el polvo por el viento solar. Una de las teorías principales sobre cómo podríamos haber obtenido toda esta agua es por medio de rocas espaciales voladoras llamadas condritas carbonáceas, que pueden llevar agua en ellas y estrellarse contra el planeta. Sin embargo, esto aún deja muchas interrogantes, porque si este es el caso, ¿por qué no vemos la misma cantidad de agua en ninguna otra parte del sistema solar? Excepto, claro, en el cinturón de asteroides. La importancia de esta conversación radica en que, según la teoría de Sitchin sobre las tablas sumerias, la historia comienza en los albores de nuestro sistema solar. Las primeras líneas del Enuma Elish comienzan cuando los cielos de arriba no existían y la tierra de abajo no había llegado a ser. Estaba Apsu, el primero en orden, su progenitor. Lo más común es que los eruditos interpreten a Apsu como el dios del agua dulce, creyendo que se relaciona con los acuíferos subterráneos bajo la superficie de Mesopotamia. Sitchin, por otro lado, creía que esta línea describía al Sol, el primero en orden, progenitor de todos ellos. Mumu, el visir de Apsu, era Mercurio, un pequeño cuerpo de materia que orbita muy cerca de la estrella brillante. Y por supuesto, estaba la hermosa diosa llamada Tiamat, la resplandeciente, la doncella de la vida, que era el planeta que eventualmente se convirtió en la Tierra. Sin embargo, al comienzo, no era igual a la Tierra que conocemos actualmente. Tiamat era un planeta particularmente especial, ya que estaba completamente cubierto de agua, el único planeta así en el sistema solar. También era bastante más grande que la Tierra de hoy, aproximadamente del tamaño de Neptuno, y tenía una órbita diferente también. Estaba un poco más lejos del Sol, en una órbita que ubicaríamos donde está el cinturón de asteroides hoy, entre Marte y Júpiter. En cuanto a la formación de Tiamat, las observaciones de nubes interestelares y otras ciencias básicas muestran que el hidrógeno y el oxígeno, los bloques de construcción del agua, son algunos de los elementos más abundantes en el universo. Por lo tanto, mientras se formaba el sistema solar, probablemente había abundante hielo de agua, o al menos hidrógeno y oxígeno que se atraían desde todas partes. Direcciones colisionando Juntos y formando lo que probablemente era un campo bastante grande de hielo de agua y otros escombros, que incluso podrían haber sido parcialmente líquidos, sólidos y gaseosos al mismo tiempo, girando en un furor de vientos mortales y tormentas. En un documento titulado Origen del hielo de agua en el sistema solar, un científico del Laboratorio Lunar y Planetario explica que el origen del hielo de agua durante la formación planetaria proviene de al menos dos fuentes. Se condensa más allá de cierta distancia del protosol, no más de 5 unidades astronómicas, pero quizás tan cerca como 2, y cae desde la nube molecular circundante. Esto es especialmente interesante para nosotros, ya que se relaciona con nuestra teoría, porque el cinturón de asteroides está a 2.2 a 3.2 unidades astronómicas del Sol, que es donde se decía que estaba Tiamat, según esta historia. Esto también tendrá más sentido cuando concluyamos nuestra exploración de esta teoría. Volviendo a la epopeya babilónica, Sitchin continúa explicando que la formación de las siguientes 6 deidades en pares de 2 describe la formación de los otros planetas en nuestro sistema solar a partir de los primeros escombros que giraban alrededor del Sol.
Los primeros, por ejemplo, Lamu y Lahamu, se cree que describen a Marte y Venus. Curiosamente, los nombres Lamu y Lahamu derivan etimológicamente de la palabra sumeria para guerra. Sitchin explica que los mesopotámicos conocían a Marte como el dios de la guerra y Venus era el dios del amor y la guerra. Y así, el concepto de que Lamu y Lahamu eran Marte y Venus encaja tanto mitológicamente como etimológicamente. Luego se forman Kishar y Anshar, quienes se dice que superan o sobresalen más allá de Lamu y Lahamu. Estos eran, por supuesto, Júpiter y Saturno. Los babilonios hacen una nota especial para describir que Anshar tenía un emisario o visir primogénito llamado Gaga, que se cree que es una luna particular de Saturno, que un día se convertiría en Plutón, y veremos cómo sucede eso en un momento. Finalmente tenemos a las dos últimas deidades en llegar a existir, Anu y Ea. Se dice que Anu representa a Urano y Ea a Neptuno. Ani y Enki son los nombres sumerios de estos dos personajes en la narración original de la historia. Me parece extremadamente curioso que Neptuno también sea un nombre para el dios del mar en la mitología romana, sinónimo del Poseidón griego. Es curioso porque Ea, o Enki en Mesopotamia, fue primero llamado el dios del agua. También es curioso que el planeta Neptuno en realidad no fue descubierto hasta 1846. Ahora, la forma en que Sitchin interpretó esta historia es que en esos primeros días del sistema solar, las órbitas de los planetas aún no estaban establecidas ni eran armoniosas. Como nos dicen las tablillas, se agitaban de un lado a otro y perturbaban el vientre de Tiamat. Sitchin escribe, la recién creada familia de planetas estaba lejos de ser estable. Los planetas se estaban gravitando entre sí, estaban convergiendo en Tiamat, perturbando y poniendo en peligro los cuerpos primordiales. Tenemos aquí referencias obvias a órbitas erráticas. Nuevos planetas emergieron por doquier, acercándose entre sí e interfiriendo con la órbita de Tiamat. Aunque era Tiamat quien estaba principalmente en peligro, Apsu también encontró repugnantes las formas del planeta. Las tabletas describen que Apsu, cuidadoso por Tiamat, expresa la idea de destruir a los hijos. Es interesante relacionar esta parte con los planetas. Quizás se refiere a la joven estrella emitiendo ráfagas de radiación que podrían potencialmente destruir completamente estos jóvenes planetas, o al menos enviarlos volando al espacio. Durante esta parte de la historia, y lo que sigue después con la muerte de Apsu, Sitchin teorizó varias ideas, con la premisa básica de que algo, ya sea relacionado con Ea, el planeta Neptuno emitiendo ondas de radiación, o incluso solo el tiempo en sí mismo, causó que el Sol asentara su energía turbulenta. Sin embargo, es interesante que después de este punto, Apsu ya no se refiere como una deidad, sino más bien como una ubicación. Se dice que Ea reclama el trono de Apsu y mientras yace en sus aposentos los nombra Apsu. Este acto en la historia podría referirse a la radiación solar y al viento cósmico, que finalmente se habían asentado. No está del todo claro, pero generalmente las interpretaciones de esta escena describen un cambio en el sistema solar temprano, donde ahora cualquier nuevo planeta que entrara al sistema tenía que venir desde el exterior, de los cuales Neptuno era una especie de guardián, al estar en el borde más externo del sistema solar. Por lo tanto, Ea asumió el papel de Apsu. En cuanto a la historia, aquí es donde vemos que las deidades más antiguas comienzan a ser superadas por las más jóvenes. Y eso es exactamente lo que sucede, porque poco después de esto, Ea da a luz a Marduk, y Tiamat se enfurece con sus hijos. Marduk fue interpretado como un nuevo planeta que ingresó a nuestro sistema solar desde el exterior. Para evitar confusiones, permíteme mencionar brevemente que en las interpretaciones de Sitchin, Marduk, especialmente cuando se refiere a él como un planeta, es comúnmente conocido por el nombre de Nibiru, que se ha convertido en un nombre bastante popular en los últimos años para un supuesto planeta perdido, que se dice que existe en los confines de nuestro sistema solar. Sin embargo, la palabra Nibiru en las antiguas tablillas se escribe de varias maneras. Es una palabra utilizada a veces para describir un planeta, generalmente Júpiter y una vez Mercurio. Se usa para describir al dios Marduk, que podría ser un planeta. También se utiliza para describir una estrella en el cielo, específicamente la estrella de Marduk. En la astronomía babilónica, Nibiru también parece referirse al equinoccio y a los objetos astronómicos asociados con él. Finalmente, Nibiru se refiere a una ubicación, un lugar del cual provienen los dioses que se llaman los Anunnaki.
Es por esta razón que los eruditos de la astronomía cuneiforme no han podido determinar con certeza qué es Nibiru. Gracias al trabajo de Sitchin, Nibiru se considera a menudo un nombre para el planeta adicional en nuestro sistema solar exterior, del cual Marduk parece ser una denominación más apropiada. Por otro lado, existen interpretaciones que consideran tanto a Marduk como a Nibiru como sus propios personajes o cosas individuales. Pero las interpretaciones se complican cuando profundizamos. Por ahora, regresemos a nuestra historia. Como hemos discutido, se decía que Marduk nació de Ea y su esposa Damkina, a quien a veces se le llama Gran Reina o Diosa de la Naturaleza. Esta es otra parte confusa de la épica babilónica, porque en ninguna parte del Enuma Elish describe de dónde viene ella. Ella simplemente está ahí, pero obtienes más de una historia de origen cuando haces referencia a otras tablillas de la antigua Mesopotamia. Si estamos viendo la historia desde la perspectiva planetaria, es muy posible que ella podría estar representando el vacío del espacio y que Marduk fue arrastrado a través del vientre del espacio por la gravedad de nuestro sistema solar y entró en nuestro sistema, pasando por Neptuno, convirtiéndose esencialmente en el hijo de Ea. Sitchin propuso que, basándose en lo que se escribió sobre Marduk, era un planeta grande aproximadamente del tamaño de Neptuno, que entró en nuestro sistema solar en la dirección opuesta en comparación con los otros planetas. Dijo que tenía una órbita elíptica larga que se extendía hasta los confines más lejanos de nuestro sistema solar y volvía en un marco de tiempo de aproximadamente 3.600 años. Cuando este planeta pasaba, siempre era un gran evento en el sistema solar, ya que afectaba la gravedad de los otros planetas, causando terremotos y olas de marea. Luego se alejaría mucho más allá de los planetas distantes y desaparecería de la vista. Algunas teorías sugieren que este planeta podría haber llegado a nuestro sistema solar en primer lugar cuando su propia estrella local explotó y se desvió al espacio por su cuenta. Sin embargo, Sitchin creía que Marduk debía haber sido un planeta muy joven, ya que la tableta decía que estaba eructando fuego, lo que podría haber sido una señal de una tremenda actividad volcánica y radiación. El drama de esta gran batalla celestial comienza cuando Marduk entra por primera vez en nuestro sistema solar, y a medida que pasa por Urano, sucede algo intenso. Las tabletas escriben: Anu formó y dio a luz a los 4 vientos. Se los entregó a Marduk mi hijo, déjalos girar. Estas líneas fueron interpretadas como la representación de varios fragmentos grandes de materia planetaria, comenzando a separarse del cuerpo de Urano y arrastrados hacia el Marduk que pasaba, lo que resultó en la formación de 4 satélites. Estos eran los 4 vientos, que fueron empujados a una órbita rápida alrededor del planeta, girando como un torbellino. Este habría sido el evento teorizado que causó numerosas anomalías con Urano, incluyendo su inclinación lateral y su campo magnético deformado. Continuando su movimiento hacia nuestro sistema solar, el planeta pronto fue capturado por las tremendas fuerzas gravitacionales de Saturno y Júpiter, y su camino fue desviado hacia el centro de nuestro sistema solar y Tiamat. En la historia, cuando Marduk viene a visitar a Anshar, quien supuestamente es Saturno, Anshar envía a su visir Gaga a ver a Lamu y Lahamu, Marte y Venus. Esto, Sitchin creía, fue que la gravedad de Marduk arrastró una de las pequeñas lunas de Saturno lejos de él, aflojando su órbita y enviándola al espacio más allá de Venus y Marte, estableciendo finalmente una órbita bastante curiosa por sí misma que hoy conocemos como Plutón. Es posible que a lo largo de su camino, Marduk también haya influido en la creación de Quirón, el pequeño planetoides entre Saturno y Urano. A medida que se acercaba, la gravedad de Marduk pronto comenzó a perturbar a todos los planetas interiores, sobre todo a Tiamat, cuyas aguas y rocas comenzaron a desintegrarse y a desprenderse de su cuerpo, creando 11 satélites que giraban alrededor del planeta como si actuaran como un escudo. Estos eran los 11 dragones y monstruos que Tiamat convocó en la historia. Sitchin escribió que las tabletas describían a Marduk y Tiamat coronados con halos, dando la apariencia de dioses. De particular importancia en la cosmogonía mesopotámica fue el más grande de los satélites de Tiamat, Kingu, el primogénito entre los dioses que formaron su asamblea. Es significativo porque a medida que Marduk se acercaba, Kingu era atraído más cerca de Marduk y alejado de la órbita de Tiamat. Según Sitchin, cuando Kingu fue arrastrado, Tiamat le entregó la tableta de los destinos. En esta interpretación, la tableta en sí era en realidad una órbita planetaria propia que Kingu casi adoptó. Sin embargo, pronto Marduk fue puesto en un curso de colisión inalterable con Tiamat.
Tiamat y Marduk, el más sabio de los dioses, avanzaron uno contra el otro. Insistieron en un combate individual. Se acercaron para la batalla. Cuando pasó, no era Marduk mismo, sino uno de los vientos giratorios a su alrededor que chocó contra Tiamat y cortó un pedazo fenomenal, dividiéndola por la mitad. Todos los satélites de Tiamat, con la excepción de Kingu, fueron instantáneamente destrozados y sus restos continuaron espiralando alrededor del Sol en la órbita de Tiamat. Su cuerpo hinchado, con la boca completamente abierta. Disparó una flecha allí. Le desgarró el vientre. Cortó a través de sus entrañas, desgarró su útero. Habiendo así sometido a ella su aliento de vida, él extinguió. Tiamat quedó fisurada e inerte, pero su destino tenía reservados futuros encuentros entre los dos planetas. Marduk se fue navegando al espacio, pero ahora estaba gravitacionalmente obligado a regresar al lugar de este evento. Fue en el segundo paso por nuestro sistema solar que los satélites de Marduk volvieron a chocar con los restos de Tiamat, dividiéndola en dos. Este fuerte golpe envió un pedazo masivo destinado a convertirse en la Tierra a una órbita donde ningún planeta había estado orbitando antes. Los fragmentos de Tiamat que fueron destrozados formaron lo que ahora llamamos el cinturón de asteroides, que las tablas sumerias llamaban la pulsera martillada. Con el paso del tiempo y mucha actividad tectónica extrema, los restos de Tiamat finalmente volvieron a una forma esférica, esta vez con más tierra en su superficie de la que tenía antes. Kingu, que se cernía en la región de Tiamat, desde su primer encuentro con Marduk, siguió a Tiamat a su nueva ubicación entre Marte y Venus y se convirtió en la Luna. Marduk, una vez más, se disparó al espacio y continuó orbitando alrededor del Sol desde una gran distancia. Esto, según las interpretaciones de Sitchin de las tabletas, es cómo la Tierra llegó a estar donde está hoy. Lo que hemos cubierto aquí estaba más cerca de la interpretación original del primer libro de Sitchin, El 12º planeta, y tanto Sitchin como una amplia gama de otros autores han discutido y jugado con variaciones de la historia. Por ejemplo, hay una versión en la que la Tiamat destrozada tuvo que ser reparada y realineada por los seres llamados Anunnaki y repoblar el planeta con vida después. Finalmente, hoy lo que hemos cubierto es la historia básica y animamos a todos a explorar esto como consideren apropiado. Ahora, la razón por la que Marduk o Nibiru se llamaba el 12º planeta era porque, según la comprensión de Sitchin de los antiguos sumerios, observaban la Luna y el Sol como planetas al contarlos todos, lo que además de Plutón nos da 11 y Marduk, entonces es el 12º. Además, seríamos negligentes si no compartiéramos que esto es cuestionado por los escépticos, que sostienen que los sumerios en realidad no conocían ningún planeta más allá de los que son visibles. Esto entonces implicaría que la historia no era sobre planetas y una historia. Sin embargo, una posible explicación para esto es que si las historias históricamente son verdaderas y que la leyenda fue transmitida a los sumerios y babilonios por otra especie más allá de la nuestra, entonces podrían haber codificado la historia del origen de nuestro sistema solar dentro del mito de Tiamat y Marduk, incluso si estas antiguas personas no entendían completamente lo que la historia estaba diciendo realmente. Volveremos a esta idea más adelante, ya que esto es solo el inicio de nuestra exploración con estas tabletas. Después de esto, llegamos a escuchar la historia de la creación de la humanidad en la recién creada Tierra. Pero antes de profundizar en eso, investiguemos más a fondo este asunto del planeta Marduk. El tema de Marduk o Nibiru no es nuevo y ha recibido atención y reflexión de todo el mundo una y otra vez desde que salió el primer libro de Sitchin en los años 1970. También hay muchas teorías de conspiración en Internet que responden a estas ideas. También ha sido objeto de numerosas desacreditaciones. La versión de Sitchin explica bastante bien varias anomalías en nuestro sistema solar, como la formación del cinturón de asteroides y su abundancia de agua, la inclinación de Urano y su campo magnético deformado. También describe cómo se formó la Luna y la órbita loca de Plutón, entre otras cosas. Por supuesto, la teoría no está exenta de sus huecos y desafíos, y muchos críticos han señalado inconsistencias y otros aspectos de las teorías de Sitchin que no siempre parecen resistir bien el escrutinio. Pero los escépticos también tienen un punto válido.
En la historia escrita en el Enuma Elish, describe que en un momento todos los dioses se reunieron para discutir la situación con Tiamat. Se sentaron a una gran mesa, bebiendo cerveza y comiendo grano, acordando que Marduk sería su vengador. Esas líneas se pueden interpretar de muchas maneras. Quizás no sean planetas, sino seres reales en una batalla espacial cósmica. O quizás sea solo un adorno de los babilonios para hacer que los dioses parezcan más humanos. O tal vez toda la historia es el resultado de un grupo de personas antiguas descubriendo hongos psicodélicos en la naturaleza y luego describiéndose entre ellos lo que vieron en su viaje y se convirtió en su religión. Finalmente, nuestro objetivo no debería ser pelear entre nosotros sobre cuál teoría es correcta, sino investigar abiertamente todas las posibilidades hasta que lleguemos juntos a la verdad. Con todo esto en mente, hay una forma en que podríamos ser capaces de probar que esta historia es cierta, y eso sería si pudiéramos encontrar realmente este planeta perdido, que según la historia debería estar acechando en nuestro sistema solar exterior. Al investigar sobre Nibiru, se encuentra una gran cantidad de información disponible. Al profundizar, encontrarás de todo, desde Nibiru es real, hasta ¿acabas de usar la palabra Nibiru en una frase? ¿En serio? Creemos que una exploración de corazón abierto siempre es la mejor práctica. Por lo tanto, haremos todo lo posible para cubrir la mayor cantidad de información posible. Respira hondo, es bastante. Y una última cosa antes de empezar. Respecto al nombre entre Nibiru y Marduk, de ahora en adelante solo vamos a usar el nombre Nibiru para este posible planeta distante. Y la razón de esto es porque hay otra teoría que vamos a examinar que explora una versión diferente de la batalla de Marduk y Tiamat, la cual asocia a Marduk con el planeta Marte. Como siempre, te animamos a practicar el pensamiento crítico y el discernimiento con todo lo que discutimos mientras abrimos nuestras mentes y exploramos esto juntos. La búsqueda de un planeta más grande, más allá de Neptuno, ha estado en marcha desde su descubrimiento en 1846, cuando las anomalías en la órbita de Urano sugerían que otro gran planeta se encontraba más lejos. En 1906, el término Planeta X fue acuñado por Percival Lowell, el fundador del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, cuando comenzó su búsqueda de este distante planeta. En 1930, Clyde Tombaugh descubrió Plutón en el Observatorio Lowell, pero no era tan grande como lo que buscaban. En 1984, los científicos teorizaron que nuestro Sol podría tener un compañero, una pequeña estrella enana llamada Némesis, que explicaría las anomalías gravitacionales que presenciaban. Sin embargo, hasta hoy no se han encontrado estrellas enanas. En 1992, cálculos refinados mostraron que la masa de Neptuno era un 0,5% menor de lo supuesto, descartando las discrepancias en la órbita de Urano y eliminando la necesidad de un planeta X. En 1999, astrónomos observaron anomalías en la gravedad y movimiento de cometas en el sistema solar exterior y teorizaron que un planeta del tamaño de Júpiter, llamado Tyche, se escondía en los confines de nuestro sistema solar. Más tarde, en el año 2003, se descubrió Sedna, un pequeño exoplaneta cuya extraña órbita de 12.000 años indicaba que algo masivo, mucho más allá de Plutón, estaba alterando la trayectoria de Sedna. Saltando al año 2014, un estudio de todo el cielo realizado por Whitefield Infrared Survey Explorer, el satélite explorador de encuestas infrarrojas de campo amplio, descartó la existencia de cualquier planeta más grande que Saturno orbitando nuestro Sol a una distancia de aproximadamente 10.000 unidades astronómicas o unidades astronómicas. Esta es una distancia ridículamente lejana, considerando que una unidades astronómicas es la distancia entre la Tierra y el Sol. Esto acabó con la teoría de Tyche. Sin embargo, como Saturno es más grande que Neptuno y se dice que Nibiru es del tamaño de Neptuno, Whitefield Infrared Survey Explorer no habría detectado un planeta menor a Saturno si hubiera escaneado uno. En enero de 2016, dos respetados científicos planetarios, Konstantin Batygin y Mike Brown, del Instituto de Tecnología de California, descubrieron lo que creen que es un planeta grande, aproximadamente del tamaño de Neptuno, en los confines exteriores de nuestro sistema solar. Este planeta está más allá de Plutón, y muchos ahora lo llaman Planeta X o Planeta 9. Este planeta aún no ha sido visto, pero la tecnología avanzada muestra que sin duda algo está allí.
El cuerpo planetario es completamente detectable a través de observaciones de 6 otros objetos previamente descubiertos que orbitan más allá de Neptuno, todos los cuales parecen agruparse alrededor de un cuerpo más grande, con solo un 0.0007% de probabilidad de que este agrupamiento sea solo una coincidencia. Lo que los astrónomos actualmente creen es que este objeto del tamaño de un planeta tiene una órbita elíptica bastante interesante que varía en cualquier lugar entre 600 y 1200 unidades astronómicas, hasta tan cerca como 200 unidades astronómicas. Con la excepción de que los investigadores no calculan que este planeta viaje cerca de Júpiter o del cinturón de asteroides, el resto de la evidencia parece coincidir con lo que hemos escuchado sobre la trayectoria e influencia de Nibiru. Sin embargo, teorizamos que si este planeta es realmente Nibiru y ha estado orbitando nuestro sistema solar durante millones o miles de millones de años, entonces es posible que su órbita se haya redondeado con el tiempo, volviéndose menos aguda y estabilizándose en una órbita curva más centrada y amplia cada vez más lejos. Independientemente de si este planeta es Nibiru o no, estos dos increíbles científicos planetarios, Mike y Konstantin, han reconocido que nadie creerá en este planeta hasta que realmente aparezca en el visor telescópico, y están trabajando duro para hacer realidad la visualización de este planeta. En este momento, sin embargo, la tecnología telescópica actual, como el telescopio espacial Hubble o los telescopios Keck de 10 metros en Hawái, tienen campos de visión extremadamente pequeños. Buscar este planeta X manualmente sería como buscar una aguja en un pajar mirando a través de una pajita para beber. Curiosamente, cuando comparamos la historia de la gran batalla celestial con lo que actualmente existe en nuestro sistema solar, encontramos una serie de anomalías que pueden apuntar a la existencia de Nibiru. Aunque ya hemos mencionado estos temas antes, repasémoslos más a detalle ahora. La primera anomalía, el cinturón de asteroides. Hacia finales del siglo XVIII, incluso antes de que se descubriera Neptuno, varios astrónomos demostraron que los planetas estaban ubicados a ciertas distancias del Sol de acuerdo con alguna ley definida. La sugerencia, que llegó a ser conocida como la ley de Bode, convenció a los astrónomos de que un planeta debería estar girando en un lugar donde hasta ahora no se sabía que existiera ningún planeta, es decir, entre las órbitas de Marte y Júpiter. En la posición donde se decía que Tiamat estaba en nuestro sistema solar, hoy encontramos un gran cinturón de asteroides. Al examinarlo más de cerca, el cinturón de asteroides es una mezcla de diversos minerales rocosos y agua. En realidad, hay una tonelada de agua congelada en este cinturón, incluyendo un pequeño planeta enano llamado Ceres, que es al menos en parte una gigantesca bola de agua congelada. De hecho, hay tanta agua en Ceres que los astrónomos creen que tiene incluso más agua que la Tierra. ¿Es posible que el propio cinturón de asteroides sea los restos de un antiguo cataclismo planetario? Sin embargo, teniendo en cuenta la masa del propio cinturón de asteroides, no parece que haya suficiente materia en él para llenar 3/4 de un planeta del tamaño de Neptuno. La masa en el cinturón es solo aproximadamente el 4% de la masa lunar, y eso deja mucha materia desaparecida. Dos factores principales podrían explicar esto. Primero, que una gran mayoría de la materia planetaria de Tiamat fue expulsada al espacio, libre de cualquier órbita planetaria, y solo una pequeña cantidad de los restos de Tiamat sobrevivió para formar el cinturón de asteroides. Segundo, y quizás incluso más probable, es que si Nibiru continuó regresando a través del sistema solar durante mucho tiempo, cada vez que pasaba por el cinturón de asteroides, probablemente lanzaría un montón de asteroides a medida que pasaba, dejando mucho menos de lo que originalmente había. La segunda anomalía, la Luna. La Luna es una pieza clave en este rompecabezas. La teoría más popular hoy en día sobre los orígenes de la Luna es que fue creada en algún tipo de colisión masiva. Esta teoría principal se llama la hipótesis del impacto gigante, que sugiere que la Luna se formó a partir de los escombros que quedaron de una colisión entre la Tierra y un cuerpo astronómico del tamaño de Marte hace aproximadamente 4.500 millones de años. Esta teoría continúa afirmando que es probable que la Luna esté compuesta de materia tanto de la Tierra como del cuerpo que chocó contra ella, causando una mezcla completa de material de ambos cuerpos parentales. Esta teoría es favorecida por los científicos con respecto a la creación de la Luna debido a un cuerpo de evidencia, incluyendo que el giro de la Tierra y la órbita de la Luna tienen orientaciones similares y que las muestras de la Luna indican que la superficie alguna vez fue fundida.
Además, y coincidiendo con la primera anomalía, está el descubrimiento de agua en la Luna, pero no solo en ella, también dentro de ella. Los astronautas lunares de los años 70 recolectaron pequeñas cuentas de vidrio de antiguas erupciones volcánicas. Investigaciones recientes sobre estas cuentas revelaron que pequeñas cantidades de agua estaban escondidas dentro de ellas. Investigar esto más a fondo ha dado lugar a la idea de que estos depósitos volcánicos son efectivamente generalizados y que el material dentro de la Luna es significativamente más húmedo de lo que se pensaba anteriormente. Juntos, tanto el cataclismo como el agua en la Luna respaldan la teoría de que la Luna comenzó como un fragmento de Tiamat. Quizás algún día lo sabremos con certeza. Los científicos de hoy no tienen una explicación sólida de por qué la órbita de Plutón es tan irregular. Donde la mayoría de los planetas viajan a lo largo del mismo plano en una elipse casi circular, la órbita de Plutón es significativamente más amplia. Además de eso, Plutón no viaja en el mismo plano que los otros planetas, sino que se mueve en un ángulo que se inclina significativamente por encima y por debajo del plano celestial. Hay teorías que sugieren que Plutón fue una luna de otros planetas o parte del cinturón de Kuiper, pero nada se ha demostrado definitivamente sobre el tema. Dicho esto, esta interpretación de las tablillas sumerias sugiere que una vez fue una luna de Saturno y que un planeta rebelde lo hizo desviarse hacia una órbita distante. Quizás esta idea realmente tiene algún mérito, considerando que refleja lo que los teóricos modernos proponen hoy en día. La cuarta anomalía, Urano. Una reciente oleada de artículos en línea despertó la curiosidad global al anunciar investigaciones y simulaciones que indican que Urano probablemente fue golpeado en una colisión gigante en el desarrollo de nuestro sistema solar temprano. Urano es especialmente extraño en comparación con los otros planetas. Mientras que todos los planetas están inclinados de alguna manera u otra, Urano parece estar de lado con una impresionante inclinación de 98 grados. Los investigadores responsables de esta reciente investigación dijeron: nuestros hallazgos confirman que el resultado más probable fue que el joven Urano estuvo involucrado en una colisión cataclísmica con un objeto 2 veces la masa de la Tierra, si no más grande, derribándolo a su lado y poniendo en proceso los eventos que ayudaron a crear el planeta que vemos hoy. Además de su inclinación, se dice que la colisión es responsable de la única tasa de rotación de Urano, su atmósfera, estructura interna y campo magnético distorsionado. Si miramos su simulación, muestra cómo podría haber sido realmente la colisión. Ahora, por supuesto, esto no es directamente lo que se ha interpretado de las historias, que sugerían que la gravedad de Nibiru arrastró materia lejos de Urano. Eso es, a menos que Nibiru realmente se estrellara contra Urano en su camino a través del sistema solar. También me encantaría saber si es posible que una fuerza gravitacional fuerte que actúa sobre Urano tenga un efecto resultante similar en el planeta azul. Por ahora, solo contamos con teorías y simulaciones. Pero una cosa es segura: Urano es un planeta distinto, con mucho misterio a su alrededor. Me gustaría concluir esta exploración de nuestras anomalías simplemente diciendo que, aunque solo hemos cubierto estas hoy, ciertamente hay una abundancia de información allí afuera que se prestaría para esta conversación. Y me encantaría extender esta investigación a todos los que están viendo. Juntos podemos resolver cualquier misterio. Y en el espíritu de escrutinio, es hora de que echemos un vistazo detenido a la persona responsable de estas historias, Zecharia Sitchin mismo. Quizás uno de los temas más importantes al abrir la caja sobre Nibiru es la pregunta sobre la traducción de las tabletas y la precisión de las interpretaciones de Zecharia Sitchin. Para algunos, Sitchin era un brillante erudito con ideas revolucionarias sobre los antiguos dioses sumerios y babilonios. Para otros, era un pseudocientífico y pseudohistoriador con pensamiento delirante. A veces, incluso la gente afirma que era un masón o enviado por los Illuminati específicamente para confundirnos. Sin embargo, está claro que sus ideas han cambiado la forma en que muchas personas ven la vida humana, la naturaleza humana y nuestro papel en el cosmos. Cuando Sitchin comenzó su trabajo, había muy pocas personas en el mundo que realmente leían o entendían el cuneiforme sumerio. Y esto sigue siendo cierto hoy. Decir que no es un dialecto común hoy en día es un gran eufemismo.
En 2006, se publicó un libro titulado Lexicón Sumerio, que ayudó a proporcionar orientación para aquellos que buscaban descifrar los textos sumerios. Desde entonces, académicos han detectado inexactitudes en las traducciones de Sitchin. Algunas de estas inexactitudes son quizás interpretativas, ya que Sitchin tiende al literalismo, tanto en cómo percibe las imágenes como las palabras. Algunos académicos afirman que Sitchin ignora los contextos históricos y mitológicos conocidos para favorecer sus propias opiniones, basándose en una interpretación literal. Por ejemplo, Sitchin es muy famoso por señalar un sello llamado sello cilíndrico 5A243, que muestra una imagen de un círculo rodeado por 11 círculos más pequeños. Esto, según Sitchin, es una imagen de nuestro sistema solar tal como se cuenta en las tabletas. Sin embargo, los críticos señalan que la imagen del Sol en el centro no es el Sol, porque cuando se compara con cientos de otras tabletas que representan el Sol, la imagen es diferente, generalmente representando una estrella con 6 u 8 puntos, aunque en esta primera tableta que observamos hay una estrella de 6 lados alrededor del círculo central. Además, los críticos señalan que no hay en ningún otro texto en las tabletas sumerias o mesopotámicas que sugieran que los sumerios sabían que había más de 5 planetas. Un hombre llamado Michael Heiser, uno de los principales desacreditadores del trabajo de Sitchin y autor de sitchiniswrong.com, describe que los círculos pueden representar algún cúmulo de estrellas o relacionarse con alguna deidad conectada con la fertilidad debido a la otra información en la misma tableta. También sugiere que podría describir el consejo de 12 miembros de los dioses mesopotámicos, los Anunnaki, pero insiste en que definitivamente no es un sistema solar. ¿Crees que esto podría ser un sistema solar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Michael Heiser Ha presentado una gran cantidad de información en sus numerosos sitios web, explicando sus teorías sobre las tablillas sumerias, cómo Sitchin está equivocado y lo que él cree que las tablillas realmente dicen. Sin embargo, por cada desacreditador, existe otro que lo desacredita a su vez. Y un hombre llamado Eric Vandenberg publicó un documento titulado Heiser está equivocado en respuesta, y explica que debido a que Michael es un cristiano fundamentalista, sus perspectivas sobre las tablillas generalmente intentan ubicar las historias dentro de una cosmovisión que se ajusta a su propia perspectiva cristiana. Eric desglosa una serie de formas en que Sitchin en realidad tenía razón, a pesar de que Michael Heiser decía que no. Un ejemplo es que, según Heiser, no hay un solo texto sumerio que asocia a los Anunnaki con Nibiru, y luego desafía a los teóricos de los astronautas antiguos a mostrarle tal texto. Anima a los investigadores a utilizar el corpus electrónico de textos de literatura sumeria en línea, o corpus electrónico de textos de literatura sumeria en línea para hacer la investigación. Sin embargo, según el corpus electrónico de textos de literatura sumeria en línea, no solo se encuentran los Anunnaki en Nibiru o asociados con él, sino que se encuentran allí con bastante frecuencia. Aunque esto no sugiere que Nibiru sea explícitamente un planeta, la discusión sobre qué es Nibiru definitivamente aún está en el aire. Publicaremos enlaces en los comentarios para que puedas leer el trabajo de ambos hombres y decidir qué creer. De nuevo, siempre queremos recordar a todos que practiquen un escepticismo saludable y discernimiento al revisar la información. Por supuesto, es obvio que ninguna traducción antigua va a ser 100% precisa en todo, especialmente cuando hay tantas versiones de las diversas historias a lo largo de la historia. Por no mencionar, si el corpus electrónico de textos de literatura sumeria en línea o el libro del léxico sumerio cometieron incluso un pequeño número de traducciones incorrectas, podría llevar a que se interprete incorrectamente una gran cantidad de información, o al menos muy diferente de su intención original. Hablando de interpretaciones, es importante que reconozcamos que la versión que hemos estado explorando de la batalla entre Tiamat y Marduk como estos planetas es solo una interpretación. Y hay otras igual de convincentes. Me encantaría tomar un momento ahora para explorar otra versión que es extremadamente interesante, que se encuentra dentro de la teoría del universo eléctrico. Encabezada por el proyecto Thunderbolts, esta teoría ha estado ganando popularidad rápidamente últimamente, que describe todo el universo como eléctricamente conectado. Explica que el Sol en realidad no es un reactor de fusión nuclear como creíamos durante tanto tiempo, sino que es esencialmente una enorme bola eléctrica de plasma alimentada por estas corrientes eléctricas galácticas que se espiralan a través de los brazos de la galaxia, en un patrón que se parece mucho a Fibonacci.
Es relatable si vemos a las estrellas como farolas que extraen energía de líneas eléctricas, donde la central eléctrica es el centro galáctico. Además, estas corrientes eléctricas crean no solo estrellas, sino todas las formas de cuerpos materiales, desde pequeños asteroides duros y planetas hasta gigantescas bolas de gas como Júpiter y Saturno. La teoría describe que estos gigantes de gas están mucho más conectados a las estrellas de lo que nos damos cuenta, porque si están alineados con las líneas eléctricas cósmicas, pueden encenderse en una estrella, al igual que un filamento de bombilla que se vuelve rojo caliente y brillante cuando le pasas energía. Esta teoría también explica algunas otras cosas. Tomemos el rayo, por ejemplo. A pesar de la creencia moderna de que los rayos se forman en las nubes, científicamente su origen sigue siendo un misterio poco comprendido. El proyecto Thunderbolts ha propuesto un nuevo modelo, sugiriendo que las nubes son un conductor para la electricidad planetaria y galáctica que nos rodea. La teoría también explica la gravedad, que hoy en día es uno de los mayores misterios en la ciencia, y sin embargo en la que se basa gran parte de la física. Y han sugerido que simplemente es un fenómeno causado por la carga eléctrica de un objeto. Los fundamentos de la teoría del universo eléctrico transforman radicalmente nuestra perspectiva del cosmos entero. En muchos aspectos, el modelo tiene sentido. Es probable que esta fuera la comprensión que Tesla tenía cuando diseñó y construyó sus asombrosas tecnologías. Pero lo que es especialmente interesante acerca de la teoría del universo eléctrico es que es un enfoque multifacético de la cosmología. Por un lado, vemos a estos físicos teóricos explicando fenómenos naturales con electricidad, lo cual es su propia exploración distinta. Por otro lado, intenta tener en cuenta el mito del mundo e hipotetizar cómo la teoría del universo eléctrico encaja en nuestra historia antigua. Hacen una nota especial de que hay una serie de historias antiguas alrededor del mundo que describen la batalla del dragón, que por supuesto incluye a Tiamat y Marduk. Para ellos, todo comienza con nuestra Tierra, Marte y una estrella enana marrón. Recuerda que hay muchas variaciones disponibles. Hoy solo cubriremos una idea básica. La teoría comienza sugiriendo que no hace mucho en la historia de la Tierra teníamos un sol completamente diferente. Era una estrella enana marrón, que era un gigante gaseoso activado flotando libremente por el espacio por su cuenta. Junto con Marte, viajamos con ella, sujetos a su órbita por un fuerte campo electromagnético, probablemente ubicados debajo en una posición fija. Se han creado diagramas que explican el funcionamiento de esto mediante corrientes de Birkeland. La distancia entre Marte y la Tierra era perfecta para que la vida se desarrollara naturalmente, ambos bañados en un cálido resplandor perpetuo. Es probable que Marte albergara vida en esta fase de su historia. A medida que nuestra estrella viajaba por el espacio, eventualmente llegó a las cercanías de un sistema solar diferente, con una estrella mucho más grande que se acercaba a unos 24 grados de la eclíptica. Cuando nuestra pequeña estrella se acercó lo suficiente al campo de esta nueva estrella, provocó que la enana marrón se cortocircuitara y liberara su control eléctrico y por lo tanto gravitacional sobre la Tierra y Marte. Mientras tanto, la pequeña estrella enana experimentó cambios extremos. Su electricidad se descontrolaba, perdía energía y descargaba una tremenda cantidad de materia. El mayor de todos fue una masa enorme de material ardiente que se convertiría en Venus. Al descargarse, salió con una patada hacia atrás, explicando su giro de rotación inverso al de los demás planetas. Se cree que habría surgido como una bola de fuego de tono verdoso, pero estaba destinado a enfriarse y solidificarse en la Venus que conocemos hoy. Gran parte de la materia restante pudo haber permanecido en la órbita del gigante gaseoso, proporcionándole varios anillos grandes. Lo que sucede a continuación es bastante dramático. Imagina estar en la Tierra mientras se tambalea por el espacio hacia un nuevo sistema solar en busca de una órbita sostenible, con los habitantes sin saber si iban a sobrevivir o no mientras el universo giraba a su alrededor y solo realmente viendo las estrellas por primera vez una vez libres del cálido resplandor de la estrella anterior. Wallace Thornhill, el asesor científico jefe del proyecto Thunderbolts, estimó que la transición de un sol a otro habría tardado alrededor de 300 años. Venus comenzó a actuar como un cometa, precipitándose por el sistema solar a una velocidad fenomenal. Y luego ocurrió algo catastrófico cuando Marte y Venus se acercaron peligrosamente el uno al otro. Una descarga masiva de electricidad explotó entre ellos.
Estos planetas también estaban bastante cerca de la Tierra en proximidad, y este evento llovió rayos y rocas masivas hacia nuestro planeta azul. Esto se relaciona con algunas cosas mitológicamente. Primero, se teoriza que tal vez esto es porque la diosa, o lo femenino, a menudo se asociaba con el verde y las deidades masculinas y guerreras con el rojo, debido al color de las piedras que caían de cada planeta. Además, hay una serie de mitos antiguos que describen a una diosa lloviendo fuego o destrucción desde el cielo, como Inanna en Sumeria, Hathor en Egipto, Kali en India y más. También especulamos que si Marte tuvo vida en este periodo de la historia, este podría haber sido el evento que arrasó con la atmósfera de Marte, en lugar de las ideas que primero propusimos en la película original de la historia humana. En cuanto a la pequeña estrella enana, después de haber cortocircuitado y perdido su brillante resplandor rojo, se convirtió en un gigante gaseoso, que también encontró una nueva órbita detrás de Júpiter, y así nació Saturno. Los defensores de la teoría del universo eléctrico sugieren que este evento fue en realidad la aterradora batalla del dragón, que es una leyenda que aparece en todo el mundo, incluyendo la historia que hemos estado explorando, Tiamat y Marduk, donde en esta versión, Marduk era Marte y Tiamat era Venus. En Grecia, era Zeus luchando contra Tifón, y en el Rig Veda era Indra luchando contra Vertra. Se sugiere que este evento ocurrió mientras había humanos en el planeta, y aquellos que sobrevivieron a este evento cambiaron para siempre. Se establecieron mitos y religiones que describían una historia de creación y una batalla de los dioses, de la cual vemos las raíces en muchas religiones del mundo hoy en día. En todo el mundo encontramos este símbolo, y solo miren todas las versiones de esto. Se cree que esta imagen ha sido la configuración polar de estos planetas alineados entre sí, Marte, Venus y Saturno, marcando un cambio para nuestro planeta para siempre. Y ahora Venus, por terrorífica que hubiera sido, también habría sido magníficamente hermosa para verla bailar a través del cielo. Es posible que haya algunas conexiones aquí entre ella y varios personajes familiares en la mitología religiosa moderna. Venus es comúnmente conocida como la brillante estrella de la mañana y de la tarde debido a su aparición en el cielo por las mañanas y las tardes, justo después de que el sol sale y se pone. Es interesante porque en el cristianismo, la estrella de la mañana es un nombre dado tanto a Jesús como a Lucifer. Y relacionando esto con Venus, podría implicar que ella representa tanto cualidades beneficiosas como destructivas. En el Sumerio antiguo, la diosa Inanna también desempeña perfectamente este papel. Ella es la diosa del amor, la sensualidad, la fertilidad, la procreación y la guerra. También se le llama la estrella brillante de la mañana y la noche, y fue identificada con Venus. Pero este no es el único aspecto de esta teoría, que tiene una relación interesante con las mitologías de nuestro antiguo pasado. En el Popol Vuh maya, indica un tiempo cuando el sol estaba inmóvil, fijo en el cielo como un espejo. Descripciones similares se hallan en el Egipto e India antiguos. Los textos de los ataúdes egipcios informan que el antiguo dios del sol permanecía fijo en medio del cielo. Y los Chandogya Upanishads dicen, ahora después de haber ascendido desde allí hacia arriba, ya no se levanta ni se pone más. Permanece solo en el centro. En la antigüedad griega y romana vemos la mitología de Cronos, quien fue el líder de la primera generación de titanes. Se decía que Cronos había gobernado durante la mitológica Edad de Oro hasta que fue derrocado por su hijo, Zeus, y se estableció un nuevo dios del sol que se llamaba Helios. ¿Podría esto estar describiendo el cambio de un sol a otro? Y quizás el destierro de Cronos a Tartarus se simbolizaba con los anillos alrededor de Saturno, que parecían una especie de prisión. Lo que es más interesante, Cronos fue interpretado más tarde como conectado con Cronos, una deidad de nombre similar que es el dios del tiempo, lo que también puede indicar el paso del tiempo y el cambio de eones de un sol a otro. Y eventualmente estos dioses llegaron a ser identificados con el dios romano llamado Saturno. Esto se celebraba con la antigua festividad de la Saturnalia, que se veía como una restauración de la antigua Edad Dorada, cuando el mundo era gobernado por el dios llamado Saturno. Así como observamos anomalías en nuestro sistema solar relacionadas con la teoría de Nibiru, también hay curiosas anomalías que apoyan esta teoría.
Por ejemplo, la teoría del universo eléctrico explica por qué la Tierra, Marte y Saturno comparten un grado de inclinación muy similar en comparación con los otros planetas, lo que podría implicar que Neptuno también estaba en el viaje, ya que también comparte un grado de inclinación bastante similar. Otra pieza muy grande de este rompecabezas es la cicatriz en Marte, una grieta absolutamente masiva que atraviesa la cara del planeta, y se cree que esto fue causado por la descarga eléctrica entre Venus y Marte, cortando a través de su superficie. También se especula que una descarga más pequeña, pero aún poderosa, alcanzó la Tierra y cortó su superficie, dándonos el Gran Cañón. A pesar de la teoría moderna de que se produjo a lo largo de millones de años de erosión, estudios independientes han demostrado que de hecho puedes usar electricidad para crear el mismo efecto en la roca. Sumado a las anomalías, volvemos a observar el cinturón de asteroides. En la teoría previa se mencionó que el cinturón de asteroides se originó tras la destrucción de Tiamat. Pero en la teoría del universo eléctrico, sugiere que el cinturón de asteroides proviene en su mayoría de pedazos de Marte y son restos de este gran cataclismo. Y debido a que Marte tuvo agua en algún momento, esto explica el hielo de agua congelada en el cinturón de asteroides. La teoría también explica por qué hay tan poca materia en el cinturón también, porque menos de Marte explotó durante el impacto eléctrico. Sin embargo, todavía hay mucho misterio alrededor de todo esto, porque aún no tenemos una explicación definitiva de los otros dioses en la historia babilónica. Por ejemplo, Lamu y Lahamu ya no serían Marte y Venus, ya que asumen el papel de Tiamat y Marduk. Tampoco tiene en cuenta ese gran cuerpo en lo profundo del espacio, lo que estamos llamando Nibiru. ¿Qué es esa cosa? La teoría del universo eléctrico es un tema tremendamente interesante, con mucho mérito y potencial para evolucionar la forma en que vemos el universo. Probablemente continuaremos revisando estas ideas a lo largo de la serie y más aún en los futuros episodios que vendrán. Por ahora, si quieres sumergirte, te recomendamos encarecidamente la nueva serie llamada Universo Eléctrico en Gaia, que presenta a Wallace Thornhill, el asesor científico principal del proyecto Thunderbolts, ya que presentan toda la teoría en una brillante serie de episodios. Puedes encontrar enlaces para verlo todo en los comentarios. Además, nos encantaría escuchar lo que piensas sobre esta teoría completa. Entre las versiones de Sitchin y el universo eléctrico, ¿cuál te gusta más? ¿Y crees que hay alguna forma en que las dos historias encajen? Si tienes ideas sobre estas interpretaciones o investigaciones adicionales, compártelas en los comentarios abajo. Verás, al final del día, hay tantas versiones distintas de esta historia y personalmente encuentro tanta alegría y fascinación en discutirlas todas. Hay una versión en la que se creía que Nibiru estaba en el lugar del cinturón de asteroides y luego explotó por una razón u otra. Y otra versión en la que, muy lejos en el espacio profundo, no solo hay un planeta singular, sino otra pequeña estrella enana con la que estamos en un sistema binario, de la cual ese planeta Nibiru rebelde es solo uno de los planetas que orbitan esa estrella. Dado que las tabletas dicen que Nibiru era la estrella de Marduk, tal vez Marduk sea el planeta y Nibiru sea la estrella. Es por esta razón que realmente queremos fomentar la colaboración compasiva y la discusión sobre todas estas ideas. Si exploramos nuestra historia juntos con mentes y corazones abiertos, no solo facilitaremos significativamente la comprensión de nuestro pasado antiguo, sino que también nos pondrá en un camino hacia un futuro más armonioso para todos nosotros. Antes de dar por terminada esta conversación, me gustaría volver a la idea de este exoplaneta Nibiru por un momento, porque hay un aspecto muy importante de esto que necesita ser discutido. Verás, siempre que empiezas a leer sobre todas estas teorías de conspiración sobre Nibiru, encuentras muchas cosas como Nibiru llegará el próximo año, colisionará con la Tierra y nos matará a todos. O al menos igual a cosas del tipo de desastre y pesimismo. Personalmente, quería tomar un momento para desmentir estos rumores y decir que la colisión de Nibiru con el planeta no es algo de lo que debamos preocuparnos. Incluso si las historias son ciertas y este planeta realmente entra en nuestro sistema solar cada 3600 años, en realidad nunca se acercaría lo suficiente a nuestro planeta para causar una colisión. Solo llegaría hasta el cinturón de asteroides. Y seguro, probablemente veríamos muchos terremotos y cosas así debido a la gravedad o carga eléctrica de Nibiru impresionándose sobre la Tierra, pero no nos mataría a todos si no estuviéramos preparados. En resumen, los astrónomos no ven al planeta X acercándose a nosotros actualmente, por lo que no considero que sea nuestra mayor preocupación en este momento.
De hecho, hay una preocupación mucho mayor en la que todos deberíamos centrarnos. Pero antes de discutir eso, debemos proporcionar más contexto. En cualquier caso, hemos descubierto que después de leer el trabajo de Sitchin, las interpretaciones de otros académicos y observar las anomalías en la historia y en nuestro sistema solar, hemos llegado a la conclusión de que hay suficiente información aquí que esta historia merece una gran discusión abierta. Confiamos en que, mientras la humanidad evoluciona, seguiremos descubriendo el verdadero origen de nuestra existencia. La verdad es que esta historia apenas está comenzando. Todo lo que hemos visto hasta ahora es solo el punto de partida para mucho más. A medida que avanzamos, comenzamos a ver a estos dioses antiguos interpretados de nuevas formas, ya no como si fueran planetas, sino como seres reales que jugaron un papel en nuestra historia. Comenzamos a explorar un nuevo aspecto de las leyendas antiguas que describen a los dioses como si fueran seres reales de carne y hueso y jugaron un papel en la creación de la humanidad. Cuando estos seres, llamados los Anunnaki, tienen un amargo desacuerdo entre ellos, la humanidad es la que tiene que pagar el precio. Desde Lemuria hasta Atlantis, el gran diluvio y la caída de la conciencia, únete a nosotros mientras exploramos juntos un antiguo relato del viaje de nuestra especie y descubrimos qué significa para nosotros hoy. Gracias.